La conciencia y el cosmos Los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos Los Cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia y el cosmos Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo, en la operación técnica Claudia, locución y tarea web Magalí, Miriam y quien les habla Alexis. La conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los Cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, al WhatsApp o Telegram, el teléfono es 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconcienciadelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. En Instagram como La Conciencia del Cosmos Cardales. En YouTube y también en Spotify como La Conciencia del Cosmos. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las
Las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UCSIM, Campos Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas de material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy leeremos La Luz del Peregrino, Ley de Purificación de Daniel Gagliardo y corresponde a la colección Cuadernos. ¿Por qué es necesario que sea la propia conciencia interna la que dirija el proceso purificatorio? Antes se decía que era la ley de karma que regulaba esto. ¿Cómo se complementan las dos informaciones relativas a la purificación? En esta civilización que conformamos y en una transición como la que estamos atravesando a nivel planetario, con puntuales características, nuestro ser interno necesita llevarnos a un determinado estado de conciencia como parte de su formación y avance en el dominio de las leyes. Eso se logra por un proceso gradual e ininterrumpido, tanto de corte instructivo como purificatorio. La ley de karma ofrece a nuestro interno todo lo que necesita para ir sobrellevando, proponiendo y regulando ese proceso en cada uno de nosotros. Nuestra conciencia espiritual recibe por parte de la ley de karma todo un andamiaje o dispositivo, una especie de concesión escenográfica, por medio de lo cual dar formato adecuado a las situaciones que el ego, sumergido en la materia por medio de la personalidad, deberá transitar en la superación de las etapas de expansión. Nuestra purificación está en marcha. ¿Cómo podemos facilitarla? Cuando tenemos capacidad de entregarnos a la vida interna, a aquello que profundamente mora en nuestro interior, colaboramos con nuestro proceso purificatorio. La purificación que los seres tenemos que vivir solo se posibilita por medio de una genuina entrega. De no ser así, el ser
no estaría dispuesto a que una gran cantidad de elementos, fuerzas activas, componentes de su personalidad, puedan ser depurados. Existe una carga grosera, un patrón denso, una gran cantidad de componentes pesados y desfasados, desactualizados, presentes en nuestra contraparte psicofísica, que deben ser gradualmente expulsados, siendo nuestra propia conciencia interna quien planifica las coyunturas y acciones, así como también quien decide qué habrá de retirarse por medio del proceso de la energía de purificación promovido. Tengo un familiar que está pasando por momentos extremadamente difíciles por problemas mentales. Esta energía de la que se habla aquí, ¿puede darme algún tipo de auxilio, de sostén o aporte para saber cómo proceder, cómo ayudar a esta persona? Y Daniel responde: en esta etapa específica de la transición de la conciencia humana, estamos viviendo distintos tipos de ajustes y pruebas. Están quienes enfrentan facetas de la ley de purificación en el plano físico, aquellos otros que las experimentan en el plano emocional o en el mental, así como un número impreciso de individuos sumidos en una profusa combinación de matices purificatorios que involucra el contexto general de los niveles de la personalidad. Sin embargo, es en el plano mental donde la fase más aguda de la purificación se perfila de modo cada vez más amplio y explícito. A medida que la transición general de este universo planetario avanza hacia el ápice global purificatorio, el recrudecimiento de la purificación mental debiera ser visto como un índice de medición simbólico pero objetivo. Antes de presentar el tema central del programa del día de hoy, te recordamos que la música que nos va a estar acompañando es del autor Áureo Corra. Y ahora sí pasamos a presentarte el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado Actitud, Gratitud, Humildad, Entrega y Liberación. Este primer extracto de estudio que vamos a escuchar se titula Gratitud y Actitud. Y una persona dice: veo seres a los que la gratitud les llega como una energía fuerte. La manifiestan fluidamente. Creo tener un bloqueo en ese sentido. ¿Cómo puedo reforzar eso? Y este relato continúa, sigue. Y Daniel responde: ninguno de nosotros tendría que tratar de reforzar algún aspecto del registro emocional. Estamos acá para intentar que ese registro emocional responda de modo más elevado a la conciencia interna. Si un ser, aunque no tenga ese desborde de la percepción de la gratitud, su actitud, su comportamiento fuera elevado, no se tiene que preocupar de sentir o no gratitud. Entonces, escuchemos gratitud y actitud. Veo seres a los que la gratitud les llega como una energía fuerte. Manifiestan esa gratitud fluidamente. Creo tener como un bloqueo en ese sentido. ¿Es posible reforzar nuestra vivencia de la gratitud? ¿Cuál es la forma, si la hay?
su crecimiento está ligado a las distintas etapas de nuestra evolución, también si es posible que profundice entre la diferencia de decir gracias a usar en su lugar la palabra gratitud. Acá pregunta entonces inicialmente si es posible reforzar nuestra vivencia de la gratitud. Primero aclarar que ninguno de nosotros tendría que intentar reforzar algún aspecto del registro emocional. Nosotros no estamos acá para intentar reforzar nuestro registro emocional, sino para intentar que ese registro emocional responda del modo más elevado a la conciencia interna. Podría ser que una persona tuviera un bloqueo emocional que le impidiera en ciertas etapas vivir esta energía de gratitud o comprender esta energía de gratitud o sentir mediante su cuerpo emocional la presencia de ese mecanismo que es la gratitud. Pero no debería preocuparse particularmente por eso. Lo mismo decíamos respecto a otra cuestión que se preguntaban hace un rato, ¿no? El ser no está para ver si tiene o no culpa todavía por lo que está haciendo mientras realmente está reparando un error. Y si un ser, aunque no tenga este desborde de la percepción de la gratitud, su actitud y su comportamiento fueran elevados, entonces, ¿por qué se tiene que preocupar de sentir o no gratitud? Una persona puede tener un sentimiento de gratitud y, sin embargo, su funcionamiento ser descompensatorio, interfiriente, negativo en la vida. Que la persona tenga o no un sentimiento de gratitud podría no estar garantizando nada, porque la gratitud, como otro tipo de energías, también se va purificando. El mecanismo de la gratitud, la vivencia de la gratitud, la condición o cualidad de la gratitud, se van purificando, se van elevando, va transmutando eso. Para facilitar el accionar de la ley de purificación, deberíamos ser capaces de entregarnos a quien ejecuta, a quien dirige y sostiene, a quien planifica nuestra purificación, nuestro ser interno, la verdad de la esencia presente en nosotros, sin importarnos qué pudiera surgir de esa disponibilidad y sus resultados. Cuando nos entregamos a lo superior, podremos estar asumiendo conscientemente, subconscientemente o inconscientemente que lo propuesto es lo mejor que puede acontecer, siendo transmutadora la vivencia de aquella profunda convicción pulsando en nosotros.
Continuamos en el segundo bloque, recordando el tema central de hoy: actitud, gratitud, humildad, entrega y liberación. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior, y se titula La comprensión de lo que somos abre caminos. Y Daniel Gagliardo dice: sí, hay elementos que permiten al ser profundizar esa energía de la gratitud. Por ejemplo, cuando el ser va cobrando una genuina dimensión de lo que es como conciencia en el contexto de la vida cósmica. Percibir nuestra participación, lo que somos dimensionalmente en un marco inmenso de la vida cósmica, va abriendo camino a la humildad, a la gratitud y a la aceptación. En la gratitud, reconoce que lo que está recibiendo es lo que necesita. La conciencia psíquica adhiere a eso. Llegará una etapa que esa aceptación lo lleva a un estado de armonía estable, porque la gratitud está incorporada, aunque no se manifieste explícitamente, sintiéndose parte de la vida única, viviendo la unificación de la conciencia con el todo. Entonces escuchemos: la comprensión de lo que somos abre camino. Sí, hay elementos que permiten al ser profundizar esa energía de la gratitud. Por ejemplo, cuando el ser va cobrando una genuina dimensión de lo que él es como partícula, como conciencia, en el marco, en el contexto de la vida cósmica. Esa comprensión de lo que él es, tomar realmente una medida, percibir realmente cuál es su medida, su participación, lo que él es dimensionalmente en un marco inmenso de vida cósmica, eso gradualmente va a abrir camino a distintos tipos de cuestiones, fundamentalmente a la humildad, pero en el marco de la humildad también va a abrir camino a la gratitud y también va a abrir camino a la aceptación, porque al comprenderse en su verdadera dimensión, él sabe que no puede pedir nada en particular, que aquello que lo enmarca, que es infinito, eterno, inmenso, absolutamente poderoso, está atendiéndolo como partícula y que esa atención implica colocar para ella todo lo que realmente necesite. Entonces, si el ser va teniendo una dimensión adecuada, va cobrando, va tornándose lúcido en su relación, en su participación y en su dimensión respecto a la vida cósmica, entonces puede ser que esto emerja también con un sentido de gratitud, con un sentimiento de gratitud particular. Pero, insistimos, la gratitud como energía forma parte del código del cuerpo emocional. Y podría ser que por algún motivo el cuerpo emocional esté en una situación de apertura, en una situación genuina de equilibrio, una situación de aceptación y no de reclamo, y que con esa actitud del cuerpo emocional, esa fase de no reclamo, de aceptación, baste, sin que particularmente fuera la energía de la gratitud la que estuviera ahí preponderantemente teniendo un rol, un papel, algún tipo de protagonismo. Entonces, la gratitud es un referente para la conciencia, porque en la gratitud el ser está reconociendo que aquello que está recibiendo es lo único que necesita y que ninguna otra cosa necesita. Al momento de reconocer algo, el ser sabe que eso es lo más importante. La gratitud es ese reconocimiento, es ese sentimiento, es un sentimiento y es una adhesión de la conciencia psíquica a aquello que le es puesto por la vida cósmica, aquello que le es entregado por la vida cósmica. Entonces, en ese sentimiento, en esa adhesión profunda, esa vivencia del sentimiento y la adhesión puede ser definida como gratitud. Pero, si el ser ya estuviera realmente en un estado de aceptación, como decíamos, en ese estado de aceptación que lo lleva a una armonía de una condición determinada, una experiencia armónica de una condición determinada, esta gratitud de algún modo estaría incorporada, aunque no fuera definitoriamente la sensación, la percepción, el sentimiento mayor. En alguna etapa de nuestra evolución tenemos que pasar del encallecimiento, la inflexibilidad, a una gradual experiencia de gratitud. Pero también, en algunas etapas de nuestra evolución,
vamos a transitar la trascendencia de la gratitud misma. Porque cuando la conciencia se ve elevando una síntesis, a partir de cierta etapa de su evolución, ya no necesita la experiencia de la gratitud, porque esa síntesis le lleva a vivir una unión, una comunión tan profunda con el Creador, tan profunda con la vida única, que ese ser no siente una diferenciación, no se siente un depositario de la vida única, sino que se siente parte profunda de esa vida única. Y cuanto más profunda es esa percepción de ser parte de esa vida única, entonces, al dejar de verse como un elemento aparte de esa vida única y pasar a percibirse como esa vida única expresada en él y él en esa vida única, hay algunas cuestiones que también, por ese formato de síntesis, empiezan a vivirse de otro modo. Y la gratitud posiblemente ya pase a estar ausente, como otra cantidad de cuestiones. El ser va a trascender la necesidad de entregarse, porque ya no va a estar fluctuando en su relación de conciencia con ese único, con el cual él busca la unión. Entonces, como va a estar trascendida esa fluctuancia, esa distancia en conciencia va a estar trascendida, él no va a tener necesidad de entregarse en cierta etapa de su evolución, porque él va a ser aquello que en otra etapa le infundía esta intensidad de la entrega, le infundía esta experiencia de la entrega. Pero habiendo transitado, habiendo acortado las distancias, entonces ya no necesita vivir esta necesidad de entrega. Entonces hay un montón de cuestiones que el ser gradualmente va a ir transmutando, va a ir sintetizando, que van a ser de ningún otro modo que la unificación de su conciencia con el todo. No hay otra cosa. Ese es el modo, eso es lo que él va a vivir. La unificación de la conciencia con el todo.
el desarrollo de esas fases purificatorias en individuos o los conjuntos de almas que conforman la totalidad de los grupos internos de este planeta, así como aquellos que acontecen con naciones o territorios, sirve como espejo y herramienta de aporte y colaboración en el marco de la purificación global planetaria, según el compromiso asumido en cada caso o contexto para con el plan evolutivo. A medida que se establece el despertar interno en nuestra alma, la responsable de regular este proceso y ya no directamente la ley de karma, siendo que a partir de ciertas etapas el ser no puede ocupar energías y abarcar coyunturas que él no hubiera previsto y preparado en una importante medida. Es de este modo que nuestra alma avanza en el dominio de las leyes materiales. Cuanto más despierta, mayor son las responsabilidades que la ley de karma material le permiten asumir. En ese contexto, un alma con cierta madurez deberá coordinar la actividad de la ley de purificación en los vehículos de los cuales se sirve, sincronizando con corrientes purificatorias universales en distintos grados. Nuestro ser interno no podría llegar a un grado de expresión o manifestación si la energía de las situaciones no contara con su cooperación y coordinación. Solo él tiene la llave para coordinar el campo de la conciencia externa para el ego y la personalidad, acorde a un crisol de necesidades, al ciclo por él transitado, la etapa o transcurso de la humanidad en su totalidad, así como los requerimientos cósmicos del planeta y la vida sistémica. Continuamos con la respuesta de la pregunta anterior. Precisamente esta consulta procede de quien tiene un familiar viviendo instancias agudas de la ley de purificación en el plano mental, solicitando algún tipo de auxilio, de sostén, abierto para esta energía que aquí estamos sintonizando e irradiando a través de estos encuentros de estudios, intentando percibir aquello que pudiese serle aportado. Te presentamos el tercer bloque del programa y te recordamos que el tema central de hoy es actitud, gratitud, humildad, entrega y liberación. El próximo extracto de estudio, continuación de los anteriores, se titula Gratitud y entrega bajo ley evolutiva superior, gracias y gratitud. Y Daniel Gagliardo continúa explicando. Un ser puede ir acercándose en esta etapa de transición, pero recién cuando está bajo ley evolutiva superior, que trascendiera la ley de karma, empieza a tener ese tipo de experiencias gradualmente. Son la consecuencia de su paso a un aspecto diferente de la ley. Cuando los vehículos están unificados, estabilizados, sintetizados y con suficiente purificación, es que el ser va preparándose para esta vivencia. Gratitud es el sentimiento y decir gracias es el mecanismo para compartir esa gratitud. Solo gratitud puede ser una síntesis. Escuchemos. Gratitud y entrega bajo ley evolutiva superior, gracias y gratitud. Un ser puede ir acercándose en esta etapa de transición, pero recién cuando los seres están bajo ley evolutiva superior, que trascendieron la ley de karma, empiezan a tener este tipo de experiencias. Gradualmente. Son la consecuencia de su paso a un aspecto diferente de la ley. Cuando los vehículos están unificados, están estabilizados, están sintetizados, tienen suficiente purificación, es que el ser va preparándose para esta vivencia. Las jerarquías de ciertos niveles de la vida cósmica no necesitan estar
renovando sus votos, no necesitan estar buscando entregarse, no necesitan estar transitando la energía de la gratitud, no necesitan estar atentas, no necesitan recordar que tienen que hacer silencio, no necesitan buscar la síntesis, porque su funcionamiento, su relación con las leyes superiores del cosmos es un enunciado, es una abierta declaración de que todo eso ya está consumado en ellas. Cuando se llega a cierta etapa, a cierto nivel, a cierto momento evolutivo, todo lo que ahora para nosotros se torna y es indispensable, genuinamente indispensable, porque para llegar a aquello otro tenemos que aprender a transitar esto, todo eso ya no tiene sentido, no se nos va a ofrecer vivir eso. Ahora, bajo ley de karma, percibir que uno se equivocó, incluso a veces transitar la culpa y prepararse para trabajar en sentido contrario, es el aprendizaje, el paso obligado, el aprendizaje obligado. Pero más adelante no. Primero porque no va a haber error, no va a haber desvío, no va a haber culpa, no va a haber desatención, no va a haber distracción, no va a haber fluctuancia. Los seres van a vivir bajo aspectos de síntesis, bajo aspectos de armonía y equilibrio que ahora para nosotros son incomprensibles, son desconocidos. Y acá decía entonces la diferencia de decir gracias a usar en su lugar la palabra gratitud. No hace mucho, creo que fue a principio de año, el año pasado, nosotros comentábamos que gratitud es el sentimiento, es lo que se instala como sentimiento en la conciencia. Y gracias, decir gracias, es el mecanismo para compartir esa gratitud. Ahora también un ser puede decir gratitud como síntesis, quiere decir, está con la palabra gratitud, que es la percepción de lo que le está ocurriendo, con la palabra gratitud puede estar también compartiendo con otro eso. El gracias es el mecanismo de comunicación de esa gratitud que estamos viviendo. Entonces, cuando decimos gracias, estamos utilizando un mecanismo que sirva para revelar. Es un código de revelación de la gratitud que el ser está viviendo. La gratitud es la percepción, la vivencia, el sentimiento. Y el gracias es la herramienta para colocarlo ahí a disposición. Pero también, en ese sentido, por síntesis se puede utilizar para las dos cosas la palabra gratitud.
Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es actitud, gratitud, humildad, entrega y liberación. Este próximo extracto de estudio que escucharemos se titula Impulsos internos y liberación. Y acá dice, ¿no?, en una de las consultas que le hacen a Daniel, el sentir un fuerte impulso y necesidad de liberarse de la ilusión mental o psíquica puede verse como ambición espiritual. Y Daniel Gagliardo responde, si un impulso es genuino, está eximiendo que la intención de cumplir con lo que se ofrece fuera ambición. Aunque seremos probados intentando hacer lo correcto y necesario también de lo que proviene de un impulso genuino. Un ser puede estar en condiciones de percibir un impulso genuino, de intentar asumirlo, y puede estar ante la prueba de que aquello pueda ser o no vivido con algún grado de ambición. Estar atentos para que nos encuentren con la mayor disponibilidad, flexibilidad y disposición genuina de autopurificación para retirar de nosotros lo que nos sirve. Adherir a la energía de libertad. Los impulsos recibidos pueden contar con nuestra conciencia fértil, semifértil o yerma, estéril. La ambición torna fértil a la conciencia. Entonces, escuchemos impulsos internos y liberación. El miércoles pasado se habló de la ambición espiritual y sus consecuencias. El sentir un fuerte impulso y necesidad de liberarse de la ilusión mental o psíquica puede verse como ambición espiritual. Si fuese así, ¿cuáles serían las consecuencias? Si un impulso es genuino, por ser genuino ya está eximiendo que la intención de cumplir con lo que ese impulso ofrece fuera ambición. De todos modos, los seres, todos nosotros, vamos a ser probados, incluso intentando hacer lo correcto, lo necesario, por ende, lo que proviene o lo que se instala en nuestro campo de conciencia a partir de un impulso genuino. Un ser puede estar en condiciones de percibir un impulso genuino, puede estar en condiciones de intentar asumir lo que ese impulso genuino ofrece a la conciencia, y puede estar ante la prueba de que aquello pueda ser o no vivido con algún grado de ambición. Se supone que un ser que está abierto a los impulsos de liberación tiene ya un trabajo en la conciencia lo suficientemente intenso. Pero todos nosotros vamos a ser probados siempre hasta el último momento. Ningún ser que está encarnado tiene garantías absolutas respecto a este tipo de juego de fuerza como pueden ser la ambición, la competitividad, la división, la inestabilidad en términos de sostenimiento de la conciencia con relación a lo que tuviera que ser hecho. Está en el ser aprender a estar atento para que cuando un impulso es genuino, y cuando es genuino siempre es un impulso de liberación, cuente con él con la mayor disponibilidad, la mayor flexibilidad
Y acá lo vamos a juntar con una pregunta que habla de la autopurificación y con una predisposición genuina de autopurificación. Quiere decir, de estar atento para retirar de nosotros lo que nos sirve. La ambición, como otra tanta cantidad de cuestiones que pueden ser una interferencia para la conciencia, también tiene que formar parte de este mecanismo sobre el cual tenemos que avanzar, que es la autopurificación. El ser tiene que aprender a estar atento, a buscar los vestigios de ambición que pudieran estar presentes en él. Tiene que aprender a estar atento para neutralizar este funcionamiento que puede tener en la ambición un elemento interfiriente. Porque un impulso de liberación llega para liberarnos de todo aquello que no sirve para nosotros, aunque particularmente ese impulso pudiera estar destinado a algo aparentemente en particular o más relevante. En realidad, cuando nosotros nos estamos abriendo a un estímulo interno, quiere decir un estímulo de liberación, lo que se nos ofrece es la libertad. Y la libertad no se nos ofrece para algunas cosas sí y otras no. El ser tiene que adherir a la energía de la libertad, tiene que adherir a la energía de la liberación. Si él adhiere incondicionalmente a esa energía de la libertad, de la liberación, entonces él está abriendo una puerta para que, cuando él estuviera listo para poder soltar, para poder renunciar, para poder trascender ciertas cosas, esa apertura a la energía de la libertad o a la energía de la liberación operara como una herramienta. Todos nosotros, acá, cuando estamos ante impulsos de liberación, tenemos que intentar reforzar nuestra vinculación con la voluntad superior y tener en cuenta que el único modo de que ese impulso de liberación pueda cumplirse y ejecutarse a través de nuestra conciencia es que la voluntad inferior esté dispuesta a entregarse a esa voluntad superior. Estar bien atentos para percibir si al momento de intentar cumplir con ese impulso de liberación, con aquello que procede de la fuente interna, la voluntad inferior de algún modo está dejando desajustadas, desatendidas o no asumidas algunas cosas. Los impulsos que nosotros recibimos pueden contar con nuestra conciencia como un terreno fértil, semifértil o yermo, estéril. El impulso por sí mismo tiene la condición de fertilizar la conciencia, pero si la encuentra fértil y predispuesta, el trabajo que ese impulso puede hacer es más abarcante, más profundo, más amplio y más efectivo. Un ser puede tener una condición de inestabilidad. Si su conciencia interna considera que ese impulso le tiene que ser ofrecido, sepa que en ese impulso lo que está recibiendo es fertilidad, pero él tiene que abrirse a esa fertilidad. La ambición, si no se le erradica como una hierba, como una mala hierba, la ambición lo que hace es tornar infértil la conciencia, porque mientras el ser guarda la ambición, mientras el ser conserva la ambición, no hace lugar para que en su conciencia la luz de lo que tiene que ser hecho y cómo tiene que ser hecho, y la luz que va a liberarse a partir de lo que tenga que ser hecho, lo encuentre realmente como una herramienta y un campo disponible. Entonces la ambición, cuando está presente, lo que hace es tornar rígida la conciencia, no permitir que la luz pase por la conciencia. Entonces el impulso toca la conciencia, pero no la puede permear. Y a poco ese estímulo, ese impulso, se va a degradar, se va a disolver, va a ser consumido en los juegos de fuerza.
Te presentamos el quinto bloque del programa del día de hoy y te recordamos que el tema central es actitud, gratitud, humildad, entrega y liberación. Te presentamos el último extracto de estudio, continuación de los anteriores, que se titula Responder a los estímulos a tiempo es liberación. Y Daniel Gagliardo nos dice, esto de trabajar en el sentido contrario al error es óptimo. Si una persona retoma el contacto con un estímulo y siente que está vigente para ser consumado, que se ponga a trabajar. Un estímulo es un envío interno y ninguno sabe su duración. Pero si todavía vivifica nuestra conciencia es porque está activado energéticamente. Siempre que un ser sienta que está vivo el ofrecimiento del estímulo, no dude en intentar concretarlo. Ahí va a ser liberado. Escuchamos, responder a los estímulos a tiempo es liberación. Nosotros decíamos hace un ratito, hace poquito tiempo, que esto de trabajar en sentido contrario al error es óptimo. No decíamos esto, óptimo, pero estábamos diciendo que es fundamental trabajar en sentido contrario al error. Entonces, si un ser retoma su contacto con un estímulo y él siente que ese estímulo está vigente para ser consumado, tiene que ponerse a trabajar. Un estímulo es un pulso interior, un estímulo es un envío interno. Ninguno sabe cuál es la duración que está prevista internamente para ese estímulo. Pero si ese estímulo todavía vivifica nuestra conciencia, quiere decir que está activado energéticamente, que está respaldado energéticamente. Hay seres que reciben estímulos y responden inmediatamente a esos estímulos. Hay otros seres que tienen que hacer un trabajo gradual de aceptación y tienen todo un proceso por delante para aceptar y después realmente tomar la firme decisión de intentar desenvolver ese estímulo. La energía, que nos conoce profundamente, sabe cuál es la condición de todos y cada uno de nosotros. Al momento de estimularnos, la energía conoce esa condición. La energía sabe perfectamente que hay seres que necesitan una línea sucesiva de estímulos. Entonces lo estimulan en un ciclo, lo estimulan con una cadencia, con un ritmo en particular. No lo sobreestimulan, porque eso destruiría la conciencia, sino que lo va tocando a ese ser, la energía, con pequeñas sucesiones de estímulos, hasta que el ser responde. Si el ser tiene otras características, puede ser que la energía envíe un estímulo y con ese estímulo baste para remover al individuo y que el individuo responda, para que ese ser responda. En cada caso puede ser diferente, pero si en tu caso recibieras un estímulo, en lo inmediato no respondés, no operás, o quedás con indecisión, o te entretenés con cualquier cosa, y al tiempo sentís la presencia de ese estímulo y buscás responder, es que todavía estás a tiempo. Puede tener dos vertientes lo ocurrido: que la energía haya reestimulado y que lo que estés recibiendo es el segundo estímulo, o que la energía hubiera mantenido, activado, vivificado el estímulo original y que estuviera previsto esa curva, esa situación que vos estás viviendo. Y el estímulo siempre estuvo ahí, solo que permaneció ajeno a tu captación de conciencia porque te podés haber identificado con otras cuestiones. Pero siempre que un ser sienta que está vivo el ofrecimiento del estímulo, que no dude en intentar concretarlo. Entonces ahí va a ser liberado.
Llegamos al final del programa del día de hoy. Te recordamos que continúan las conferencias de Daniel Gagliardo, esta vez con el cierre del ciclo 2024, en donde en Mar del Plata, acá en la provincia de Buenos Aires, va a ser este sábado 9 de noviembre. La convocatoria es a las 15 horas para dar comienzo a las 15:30. El lugar es el Hotel Etoile, que queda en Santiago del Estero 1869, entre Rivadavia y Belgrano. Estas conferencias, por supuesto, son totalmente libres y gratuitas, así que están todos más que invitados a participar del cierre de conferencias de Cosmosofía de Daniel Gagliardo en el ciclo 2024. Enviar saludos a aquellos que nos están escuchando, a la abuela Marta, a Rodrigo, que también está del otro lado, a todos nuestros oyentes y por supuesto a Daniel. Abrazo inmenso y profunda gratitud para todos los oyentes. Bueno, un gran saludo para toda la audiencia y para nuestro instructor, Daniel Gagliardo. Y para terminar el programa, leemos a Daniel Gagliardo que nos dice: eleve su conciencia como principal servicio y deje al único concretar la tarea. Y les decimos a todos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, Los Cardales. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, Los Cardales. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, Los Cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales, 104.9 para todos los Cardales y el mundo.